Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Hoy nos acompaña Salvador Ayala, un ejecutivo global con más de 30 años de trayectoria en la industria del petróleo. Él inició su carrera como ingeniero de campo y lideró una empresa de las más grandes en energía global, Schlumberger o SLB. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, muy buenos días. Un placer de estar aquí contigo, Diego. Qué bueno, qué bueno. O sea, estoy muy emocionado por hoy. O sea, hoy vamos a hablar de tu historia, de cómo llegaste a donde estás. Nos vamos a meter más a detalle en la industria de oil and gas o de petróleo. Así que quien sea que nos esté escuchando, que esté en esa industria, la conversación está dedicada para ustedes. Así que muy emocionado hoy. Así que gracias, Salvador, por estar con nosotros. No, gracias. Es un placer, de verdad. Y espero que la conversación fluya bien y que sea de mucha utilidad para tu audiencia también, Diego. Espero que sí, espero que sí. Bueno, entonces, para empezar, siempre me gusta preguntar acerca de la vida personal de las personas, ¿verdad? Entonces, me gusta saber más de dónde vienes, dónde creciste y cuál es tu historia antes de empezar tu vida profesional, por decir así. Claro, muchas gracias. Sí, mira, yo soy mexicano. Yo nací y crecí en una ciudad muy pequeña en México que se llama Colima. Se encuentra en el occidente del país. Eh, Bueno, crecí ahí, pues, en un ambiente de ciudad pequeña, obviamente, y en ese contexto, pues mi niñez transcurrió entre jugar en la calle, entre muchos amigos, entre ir a la escuela, y yo concluí mis estudios hasta preparatoria o bachillerato en Colima, y posteriormente me fui a la ciudad de Monterrey, una ciudad obviamente mucho más grande que Colima, a continuar mis estudios de universidad, y fue justamente ahí, después de cursar la carrera de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, que me empleé con la compañía Schlumberger, y pues de ahí sucedieron los siguientes 30 años, ¿no? Que me llevaron por por muchos lugares, por muchos países, por muchas asignaciones y muchas experiencias que seguramente estaremos comentando en más detalle a través de la entrevista. Buenísimo. Y este pueblo de Colima, o sea, explícame un poco más del pueblo, o sea, cómo fue, o sea, la situación, ¿es una ciudad, es un pueblo? O sea, porque pasar de una ciudad pequeña a trabajar en una empresa tan grande como Schlumberger debe ser un cambio bastante grande, ¿verdad? Para alguien con Claro. ese background. Sí, bueno, Colima, para darte una idea, la ciudad de Colima es la capital del estado o el departamento, como se conoce en muchos países en Latinoamérica, de Colima también. Entonces, es el estado, el segundo estado más pequeño de toda la República Mexicana. Y pues yo creo que cuando en aquella época, yo creo que la población pues de la ciudad, yo creo que no llegaba ni a unos 300 o 400,000 personas, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón de crecer en un ambiente, pues, muy sano, muy en el que todo el mundo se conoce, a ir a una ciudad, a una metrópoli como Monterrey, pues fue un cambio muy grande, ¿no? Realmente tengo que admitir, los primeros 6 meses me costó trabajo por muchas razones, ¿no? Mm, Y extrañaba muchas cosas de mi ciudad natal, y extrañaba muchos aspectos de la vida cotidiana de una ciudad pequeña, que cuando llegas a una ciudad tan grande como Monterrey, con tanto movimiento, con tanta velocidad, pues sí, te desconcierta al principio. Pero claro. dicen por ahí que a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Así que pues uno se Qué risa. acostumbra a ese ritmo de vida. Y tú después de graduarte en Monterrey como ingeniero de electricista, o sea, de electricidad dijiste, Electrónica y electrónica, telecomunicaciones. ok, desde ahí pasaste directo a trabajar para SLB en Monterrey, La respuesta corta, sí. ok, Lo que quisiera compartir contigo y con la audiencia es un poquito el contexto ok, al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio esa transición? Lo primero que tengo que decir es que yo me gradué en 1995, ¿sí? ok, Y ese año, mucha gente aquí en tu audiencia no recordará, pero fue un año de una profunda crisis económica para México, el llamado el efecto tequila, creo que se le conoce. Fue una crisis que
produjo pues una recesión económica muy fuerte, una devaluación de la moneda también muy fuerte, y como consecuencia de ello, pues había muy pocas oportunidades de empleo en este tiempo, ¿no? En el momento que yo me gradué, ¿no? Entonces, dada esa situación, muchos de mis compañeros optaron por continuar sus estudios, es decir, La estudiar, maestría. extender sus estudios ya que habían terminado su carrera profesional, ¿no? Entonces, ese era, digamos, el contexto geopolítico, Ok. económico. Sin embargo, en la feria de empleo que ofrecía a la universidad, y solo para ser claro, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en la feria de empleo de ese año, de 1995, pues había pocas oportunidades para empezar, pero había una empresa que me llamó la atención, y me llamó la atención porque pues, nunca había conocido de ella, y número dos, porque no se sabía mucho yo preguntaba y lo que se me decía, o amigos o conocidos, era que es una compañía que está en el ramo petrolero y parece ser que te mandan por diferentes países y que te están constantemente transfiriendo, pero eran, digamos, ideas muy vagas, ¿no? Nada estructurado. Y específicamente esta empresa estaba buscando ingenieros químicos e ingenieros mecánicos. Ellos no estaban buscando Interesante. ingenieros electrónicos. Pero a mí me llamó mucho la atención. Y entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a acercarme, ¿por qué no? Voy a acercarme, voy a hablar con el reclutador y voy a explicarle mi situación, les voy a exponerle mi interés y mi deseo de entrevistar y pues a ver qué dice, ¿no? Entonces, efectivamente se llegó el día del evento, era un día y ellos iban a entrevistar toda una tarde, ¿sí? Y entonces, efectivamente, yo llegué ahí, había una línea de gente, compañeros, pero eran compañeros ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, como pedía la empresa. Y de entrada, pues me vieron y me hacían mala cara. Eso, ¿tú qué haces aquí? Tú ni siquiera eres químico ni mecánico. ¿Qué estás haciendo acá, no? Ujú. Y yo me acerqué efectivamente con el reclutador y le dije, oye, ¿sabes qué? Esta es la situación. A mí me interesa mucho la empresa. Me atrae mucho la idea, el elemento tecnológico que manejan. Y si bien no soy ingeniero mecánico ni químico, pues quisiera saber si aún así puedo aplicar. Y para mi sorpresa me dijo, no, claro que sí, la empresa, a final de cuentas, lo que la empresa está buscando son ingenieros. Esa fue su respuesta. Y eso me Claro. hizo sentir mucho mejor, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente le dije, mira, yo no le voy a quitar el lugar a nadie, yo voy a esperar aquí hasta el final de la tarde, hasta que hayas entrevistado a todos y cada uno de los compañeros ingenieros químicos y mecánicos, y nada más, ¿no? Y así fue. Entonces la lección ahí en realidad es, o sea, uno no tenerle miedo a posiciones que tal vez suenan que son above your punching line, como le dicen, Exactamente. o más difíciles de lo que le parecen que uno puede conquistar, pero si uno tiene la confianza y el currículum y la motivación y la educación para cumplirlas, entonces no tenerle miedo a tirar oportunidades así. Y también vi que buscabas como, o sea, viste una oportunidad de una empresa que te iba a ayudar a moverte por el mundo, ¿verdad? Y Claro. eso creo que te llamó la atención. Entonces buscar oportunidades así puede ser interesante, especialmente en el mundo de petróleo. Y suena como que hay oportunidades de ese estilo, ya que las petroleras son casi siempre globales, ¿verdad? Así Están en es. todos lados. Entonces la tercera como aprendizaje ahí que saqué de tu discurso fue estudiar ingeniería, porque, o sea, al final del día ser ingeniero te abre puertas a Claro. ambientes más complejos quizás, o sea, te especializa tanto en algo de que la gente necesita ese tipo de skill sets. Claro. Así que mi siguiente pregunta iba a ser dirigida a eso, o sea, ¿qué le recomendarías a alguien que quizás quiere entrar en el mundo de petróleo porque tal vez le llama la atención, ¿verdad? Le llama la atención la escala, que es gigante todo, que los proyectos son bien técnicos, etcétera. ¿Qué les recomendarías estudiar para que uno no solo sea algo que sea obviamente relacionado al petróleo, pero también que cualquier cosa que petróleo no le salga, que también quizás les ayude a otras oportunidades similares?
Claro, no, es muy, gracias. Mira, esto, yo contestaría tu pregunta de la siguiente manera. Yo tomaría prestado una frase que escuché a uno de mis profesores, le escuché a uno de mis profesores estando en la universidad, y yo me acuerdo que en sus palabras lo dijo, no le tengan miedo al título. Y lo que en realidad él quiso decir es, no dejes que el título universitario defina las actividades que vas a realizar profesionalmente. ¿Sí? Eso es lo que en realidad quiso decir. Y en gran medida, eso es aplicable, no solamente fue aplicable entonces, en mi caso particular, sino es aplicable al día de hoy, ¿no? Y en el caso particular de las compañías petroleras, a final de cuentas, ellos están buscando gente que sea capaz de resolver problemas, ¿sí? Entonces, Claro. una vez, si tú tienes un background de ingeniería, pues tú estás acostumbrado a solucionar problemas, ¿sí? Basado en principios de ingeniería, etcétera. Pero es, a final de cuentas, optimizar, maximizar eh, diversas cosas, ¿no? Y solucionar problemas a final de cuentas, independientemente de cuál sea tu especialidad. Es número Ok. uno. Entonces, no tenerle miedo al título, digamos, o es decir, que tu título profesional no defina lo que quieres hacer o hacia dónde quieres encauzar tu carrera. Ujú. Número dos, yo diría también es que hay que ser muy eh, incisivo o resiliente o um, tú vas a escuchar muchos nos antes de recibir un sí. Y Ujú. eso Ok. me pasó a mí y le ha pasado a la infinita mayoría de las personas que yo conozco, ¿sí? Personas que han pasado 200 currículums antes de que les acepten una entrevista. Entonces, el ser determinado, el mantenerse eh, pues incisivo y con la decisión suficiente para ser resiliente y pues para lograr tu objetivo, ¿no? Esa es otra cosa que es bien, bien importante. Y un tercero es, las personas también necesitan en general cultivar su network, ¿sí? Y cultivar el network presente, que ya lo tienes, y también nuevas relaciones, ¿no? Relaciones a nivel profesional que en muchas formas se cultivan o se adquieren asistiendo a conferencias relevantes con la industria donde quieres participar, el participar en foros, participar en charlas, Ujú. y también pues utilizar herramientas como LinkedIn y otras que existen y que son muy valiosas para desarrollar y aumentar tu network, ¿no? Entonces yo creo Claro. que esos tres elementos eh, me han Sí. funcionado bien, y creo que son muy Me, útiles me para... pareció, me pareció interesante que no mencionaste como el título, como dijiste tu primera recomendación, y que no es tanto del título, sino más de la motivación que le pones, algo que te apasione, algo que tú Claro, debas dedicar tu 100%, porque eso luego te va a ayudar a sobresalir, como dijiste, tu segundo paso, ¿verdad? Que así va a ser es. ya enseñar tus cualidades, o sea, qué tan duro trabajas, etcétera, y la motivación que tienes. Así que es muy Sí. interesante. Y bueno, ahora me gustaría entonces pasar un poco más al lado de tu carrera. Tú, o sea, pasaste cuántos años en SLB. Yo pasé 30 años con la empresa, 30 años Wow, con SLB. Eh, eso es bastante tiempo. O sea, increíble. es bastante Felicidades. tiempo y no es algo muy común hoy en día, ¿no? Hoy en día, Sí, lo más común es que una persona se venga a trabajar con una empresa, pase sí. 2, 3, 4, 5 años, Y me cambie. imagino sí que una empresa como SLB, o sea, las oportunidades solo dentro de SLB son infinitas, ¿verdad? O sea, me encantaría escuchar un poco más de tu trayectoria dentro de SLB, o sea, dónde empezaste y cómo te moviste Claro, verticalmente y horizontalmente para llegar donde llegaste. Em, Porque al final del día no se trata de necesariamente cambiar de trabajo, sino encontrar oportunidades que a uno le parezcan interesantes y muchas veces estas empresas te las dan dentro de la empresa en sí, ¿verdad? Entonces me gustaría así escuchar un es. poco de tu historia dentro de SLB. Claro que sí, no, gracias. Y yo tengo que decir que yo fui muy afortunado. Realmente no conocía a la empresa cuando recién comencé con ella, pero de mucha manera fue una bendición por las razones que voy a explicar en un momento, ¿no? Y número uno, la empresa es una multinacional, es la empresa de servicios petroleros más grande del mundo.
y por su misma escala es una empresa que está en capacidad de ofrecer muchas, digamos, carreras estando dentro de la empresa. Hay muchas áreas, muchas divisiones, muchos departamentos y funciones que uno puede, en las que uno puede participar y desempeñarse, ¿no? Entonces, déjenme llevarlos un poquito a través de mi carrera. Yo comencé, después de graduarme en la universidad, yo comencé en la ciudad de Reynosa, en México. Para aquellos que no conocen Reynosa, está justamente en la frontera con Texas, ¿sí? Está en el norte del país y está justamente en la frontera con Texas. Entonces yo pasé ahí asignado a esa localidad por 5 años, pero desde esa localidad fui prestado en diversas ocasiones a otras locaciones, tanto a nivel nacional, lugares como Poza Rica, como Villahermosa, como en lugares en Estados Unidos, en Alice, Texas, en Laredo, Texas, los cuales pues ayudaron a no solamente a darme más experiencia, sino también a exponerme a diversos medios de trabajo, ¿no? Entonces yo comencé ahí un total de 5 años. Después de ahí la empresa me asignó al centro de entrenamiento como instructor técnico en Tulsa, en Oklahoma. Un periodo de crecimiento fantástico. Después de ahí estuve ahí. Y perdón por interrumpir ahí, pero Adelante. ¿cómo hiciste para pasar de México a Estados Unidos? O sea, esa es una transición que quizás mucha gente de nuestra audiencia busca, ¿verdad? De Claro. oportunidades para ir a Estados Unidos por motivos pues, de salario, claramente, pero también de explorar, por decir así. Entonces, ¿cómo encontraste ese camino? Claro, en el caso particular, y otra vez vuelvo a lo afortunado que fui por trabajar para la empresa, como es una empresa multinacional, pues ellos tienen operaciones en todas partes del mundo, ¿no? Donde hay gas y petróleo, está la compañía. Entonces, de manera concreta, a mí me ofrecieron esta oportunidad dentro de la empresa y fue a través de una visa L1. La visa L1 es la llamada Intra-Company Transfer. Es que antes la misma compañía te está asignando de trabajar en una locación fuera de los Estados Unidos a una localidad en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese fue el mecanismo bajo el cual yo vine a trabajar en los Estados Unidos por primera vez. Ok. Bueno, entonces te movieron a Oklahoma, ¿verdad? Y entonces en Oklahoma llegaste como instructor técnico. ¿Qué significa eso, primero que todo? O sea, ¿qué estabas haciendo como instructor técnico? Mira, es para ejemplificarlo, era como ser profesor, ¿sí? Okay. Sí, pero profesor no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, ¿no? Y lo que haces es que estás entrenando a los nuevos ingenieros, a los nuevos técnicos que se están sumando a la empresa. La empresa tiene un programa de entrenamiento muy estructurado, ¿sí? Entonces, los primeros 3 años desde que entras a la empresa, el camino está muy bien delineado, muy bien determinado. Van a pasar 3 meses, los vas a pasar en el campo, a los 3 meses vas a ir a la primera escuela, la escuela dura 2 meses, después de esos 2 meses, asumiendo que pasas los exámenes y todo, y que Wow. O sea, ya lo tienen hay como una una serie de ciencia. evaluaciones. Sí, sí, claro. Y después de eso, regresas a tu lugar de origen, ¿no? Tu locación de origen. Vas a pasar 6 meses y después vienes a la segunda escuela, que es la segunda escuela ya es más técnica, ya tiene más elementos técnicos. Y eso va a durar 1 mes más, después de regreso a tu locación de origen, y luego viene otra serie de entrenamientos de otro tipo, ¿no? Entonces, digamos, los primeros 3 años están perfectamente bien delineados y entonces yo como instructor técnico, mi responsabilidad era entregar el contenido de entrenamiento a nivel teórico, técnico y práctico, ¿no? De las 2 primeras escuelas de todos estos ingenieros y de estos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué reto significó para mí? Fue un reto grande, un reto grande a nivel pues, de la preparación, ¿sí? Ahora no eres un ingeniero cualquiera, ahora eres el maestro, eres el profesor. Se espera que
que lo sepas todo, ¿no? Entonces tomó mucho prepararse y también pues todas estas clases eran en inglés, ¿no? Entonces, Ya, porque el idioma de la empresa, el idioma oficial es el inglés. claro. Entonces, pues me tocó trabajar en ambos aspectos, ¿no? En el aspecto técnico de preparación y también en el cómo entregar el material, el mensaje, de manera que todos estos ingenieros que venían de todas partes del mundo, o sea, ahí había no solamente americanos, había gente de Pakistán, había gente de Nigeria, había gente de Indonesia, del país que te imagines, Wow. rusos, etcétera, ¿no? En Oklahoma. Sí, sí, esto es en Oklahoma. Entonces, sí, pero fue obviamente lo voy a mencionar en un momento más, ¿no? Estas son justamente estas experiencias que te sacan de tu zona de confort, las Mm, que te hacen crecer, ¿sí? claro. Y yo, de verdad, soy muy agradecido por la cantidad de oportunidades que se me brindaron a lo largo de mi carrera, que constantemente me pusieron fuera de mi zona de confort, pero cuando miraba en retrospectiva, me daba cuenta de lo mucho que crecí personal y profesionalmente, ¿no? Entonces, esa, Claro. digamos, sería una enseñanza, algo para compartir con tu audiencia también. Es importante que la gente busquemos o cuando tengamos la oportunidad de elegir, elijamos lo que nos saca de nuestra zona de confort, porque eso nos va a hacer mejor profesionales, mejores personas. Buenísimo. Ok, entonces, fueron 30 años en total en SLB. Acaban de cubrir como 6 años aproximadamente. Falta Sí, sí. el resto del 90%. O sea, ¿cómo pudieras resumir el resto de tu carrera? Como que después de ir a Oklahoma, ya te saliste de tu zona de confort, o sea, saliste de un pueblo muy pequeño, fuiste a Monterrey y ahora vas a Oklahoma en Estados Unidos, donde nunca has estado. ¿Qué vino después? Bueno, lo que vino después de Oklahoma nos sacó de mi zona de confort aún más, ¿no? Ya no únicamente a nivel personal, sino familiar, ¿no? Porque ya estaba casado y lo que vino después fue una asignación en África, en un país que seguramente mucha gente de tu audiencia no habrá escuchado. El país se llama Chad y es un país que está justo en el corazón de África, que no tiene salida al mar, eh, y que pues implicaba básicamente separarme de mi familia, ¿no? Porque no es un país, a ver, déjame ponerlo de esta manera, en aquel entonces era el tercer país más pobre del mundo, Wow. ¿sí? Entonces, ¿qué viene con eso? Viene pues que no hay, digamos, instituciones educativas donde podíamos poner a mis hijas, condiciones sumamente difícil geográficamente hablando, de salubridad, de seguridad. Es un país que ha estado en guerra por muchísimos años, por muchas décadas. No podía llevar a mi familia. Entonces, la asignación es algo que se llama rotación. Mm, Rotación quiere decir que tú vas, trabajas unas semanas y luego, una vez cumplidas esas semanas, eh, tomas un par de semanas de descanso. En el caso mío, eran 7 semanas en el país por 3 semanas de descanso. ¿Sí? ok. Eso es en papel. En la Wow. realidad, nunca son 7 semanas y nunca son 3 semanas de descanso. ¿Sí? Entonces, eh, en fin, eso entonces me sacó de mi zona de confort aún más en el sentido de ahora ya es familiarmente, separarnos familiarmente, pasar mucho tiempo allá, estar expuesto a malaria, el estar teniendo que tomar lo que se llama una profilaxis o un medicamento para prevención de la malaria. Eh, y vivir en condiciones muy difíciles, ¿no? Eran realmente complejo, sí, sí. Podría describirte la cantidad de cosas para demostrar Y, lo difícil que era, pero créeme ¿Y esa fue la única posición difícil que estuviste? ¿O también estuviste en no, otros lugares donde estuviste expuesto a situaciones similares? claro, no, la respuesta es no. Fui a través de otros países. Estuve ahí un total de 2 años y medio, 2 años y medio en rotación, ¿sí? Y vamos a hablar porque también tuvo cosas muy buenas, muy satisfactorias a nivel
personal y profesional, amistades que cultivé y que mantengo hasta el día de hoy. Pero no, este elemento de salir de la zona de confort se presentó muchas veces más en los 30 años, ¿no? Después de Chad, regresé a los Estados Unidos por un par de años más. Posteriormente me ofrecieron una posición en Argelia, en el desierto del Sahara. Básicamente estaba en un lugar que se llamaba Hassi Messaoud, y desde ahí yo estaba manejando todo el norte de África, ¿no? Entonces estaba a cargo del negocio en Argelia, en Túnez, en Mauritania y en Marruecos, y todo ese de la zona de norte de África. Tiempo, entonces Y, bueno, pasaste de, a ver, la última vez que hablamos estabas de ingeniero o instructor técnico en Oklahoma dándole clases a gente nueva, y ahora estamos hablando que estás liderando el norte de África, una persona de un pueblo de México, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa transición de, o sea, supervisor técnico a liderar países? Esa es una muy buena pregunta. Y mira, sabes, te la voy a contestar de esta manera. Antes de contestar eso, quiero ir un poquito atrás, porque esto me quedó muy marcado. Yo recuerdo que a los 9 meses, sí, 8 o 9 meses de haber entrado con la empresa, yo me acuerdo que meditaba al respecto y decía, bueno, hoy en día estoy a cargo y soy responsable por hacer trabajos que valen millones de dólares. Sí, o sea, yo veía la factura, lo que le íbamos a cobrar a los clientes, y decía, hace 8 o 9 meses yo me estaba graduando. Sí, o sea, Claro. era algo surreal, ¿no? Pero yo recuerdo que lo pensaba. Entonces, quería decir eso. Ahora, contestando más concretamente a tu pregunta, yo de ser instructor técnico, fui a Chad como country manager, ¿no? Fue como gerente del país. Entonces, la empresa funciona de una manera meritocrática, es decir, tú muestres buenos resultados, muestres iniciativa y demuestres que estás haciendo un buen trabajo, siempre viene algo más grande, mejor. A veces digamos que en lugar de ser un Te crecimiento ponen en situaciones incómodas, me arriba, imagino, porque, claro, o y ahora sea, hablaremos de eso. porque, o sea, me estabas hablando de que eras un instructor técnico, que pues suena como una posición bien técnica de ingeniería y esto, a manejar un país. Entonces, ¿qué skill sets, o sea, te enseñaste como instructor técnico que te dejaron ser un gerente de país? O sea, ¿aprendiste algo de negocios o algo así como instructor técnico, o tuviste que aprenderlo en chat on the run, o sea, ya Claro. running in the ground? Sí, en los primeros 3 años de los que hablaba, hay un elemento, el primer año y medio hay un elemento muy meramente técnico y operativo. Muchos de los entrenamientos tienen que ver con la parte técnica y operativa. Ya hacia pasado el segundo año, hay otra clase de entrenamientos, y uno de ellos tiene que ver con el aspecto financiero, el entendimiento del negocio y el entendimiento de lo que es el P&L, ¿no? El Profit and Loss. Claro, sí, sí. El estado Entonces, de resultados. hay un elemento del estado de resultados, etcétera. Entonces, digamos que hay un entendimiento, a manera que tú, en el caso mío, fui como instructor técnico, pues hay también espacio para mostrar liderazgo. La empresa tiene una revisión de desempeño anual, en el cual es la oportunidad para que la empresa le dé retroalimentación a uno de cómo lo ve, cómo lo está haciendo, pero también para que el empleado manifieste pues su interés y la Sí. dirección que le quiere dar a su carrera. O sea, lo que yo estoy aprendiendo aquí es de que en estas empresas tú puedes empezar en posiciones bien bajas, y si Sí, sos bueno, ellos solitos te van a estar dando esas promociones absolutamente. y esas, o sea, aceleraciones verticales, por decir así, con tal de que Exactamente. tú estés dispuesto a trabajar duro y bien, y a estar fuera de tu zona de confort al irte a posiciones que quizás no quieres estar. Exactamente. Una industria similar que he escuchado eso es en hotelería. En hotelería pasa lo Sí, mismo, que puedes trabajar para la mejor marca, pero te mandan al Middle East, o sea, al Medio Oriente a trabajar, o a África, cosas así. claro. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, te van a dar mejores posiciones. Claro, y es justamente así que funciona aquí, ¿no? Entonces, obviamente,
no basta únicamente con aceptar el reto, hay que hacer un buen trabajo, hay que demostrar que lo hiciste muy bien, mejor que otros que están en posiciones similares en otras partes del mundo, ¿sí? Y en la medida que tú demuestres eso consistentemente, pues se abren más oportunidades, ¿no? Entonces, ese fue mi caso. Entonces, un poco Me parece continuando con la muy... historia. bueno, sí, solo voy a decir, me parece súper interesante. Entonces, ahora estamos hablando, ¿verdad?, del norte de África. O sea, estás liderando el norte de África, pero yo también vi en tu perfil, antes de esta reunión, de que tú te metiste también en mercadeo y cosas así, pero sigo como que sin entender, ok, ahora ya sabes de mercadeo, o sea, ¿dónde pasó eso? Sí, la empresa, digamos que hay veces que la empresa ve atributos o ve algunos elementos que de repente tú no los ves, ¿sí? O sea, cuando o no los reconoces muy naturalmente en ti. Y entonces es interesante ver también, entender cómo te perciben y a veces te dan una asignación que tú no estás convencido de que vas a hacer un buen trabajo o que tienes mucho para aportar, pero al final de los 2 o 3 años que has desempeñado la posición, no solamente lo hiciste muy bien, sino que ahora lo disfrutas, ¿sí? Y es como haber adquirido una herramienta más que puedes poner en tu backpack, Claro, ¿no? Entonces, claro. funciona más o menos así. No, está increíble. O sea, yo creo que pudiéramos escribir un libro solo de cómo SLB maneja esto, porque en serio, me parece muy interesante y siento que muchas empresas de Latinoamérica pudieran aprender de ese playbook y poder Claro, coger esas ideas y cómo implementarlas en su empresa, porque, o sea, si le funciona a SLB, le funciona a otras empresas también, ¿verdad? Así que, muy claro, claro. interesante. Tenía otra pregunta un poco diferente ahora. O sea, sigo el mismo tema, pero un poco diferente. A ver, estás en el norte de África, ¿verdad? Ya también fuiste a Chad, ahora estás en el norte de África. Culturalmente, ¿cómo fue para ti liderar una empresa en un continente de que no es necesariamente nativo para ti? Claro. Es muy buena pregunta. Eh, no, sin duda es difícil, ¿no? Sin duda vas a un país en el que no solamente el idioma es diferente, la cultura es diferente, la religión es muy diferente. Ahora estamos hablando tanto Chad como el norte de África, estás hablando de países predominantemente musulmanes, ¿no? Entonces, obviamente que hay que ser muy respetuoso y entender el contexto que eso conlleva. Ujú. Eh, entonces, cosas que te podría compartir, yo como latino, a ver, hay que entender también el contexto histórico de estos países, ¿no? Muchos de estos países, y ese es el caso de Chad, como fue de Argelia, eh, Túnez en otra medida también, fueron conquistados, y en el caso particular de estos países fueron conquistados por franceses, ¿sí? Ok, Entonces, eh, digamos que como han sucedido en todas las conquistas, hay elementos de sangre, hay elementos de crueldad, hay elementos de cosas sí, que no quisiera elaborar mucho acá, pero el punto es que hay un cierto resentimiento, a final de cuentas. ¿Sí? Son países que ok. guardan, creo yo, al día de hoy, mucho resentimiento, en este caso en contra de los franceses. Entonces, obviamente que siempre estaba eso en el aire, ¿sí? Ujú. Sin embargo, uno como latino es como un comodín, ¿sí me entiendes? Por un lado, la gente del Medio Oriente y muchos de los africanos nos ven como, pues no como fuimos un Como amigos, continente casi que. también, exacto, como fuimos conquistados también, digamos que ven más los factores comunes y no tanto las diferencias, ¿sí? Ok. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho desde un punto de vista de liderazgo en conectar mejor, en tener conversaciones pues sí, en llevar el negocio y las relaciones tanto con clientes como a nivel interno de una mejor manera, ¿sí? Y eso es muy fascinante entender y conocer y entender que hay factores como lo que se dice por ahí, los soft skills o los factores suaves que son muy importantes y que
tienen consecuencia en términos de los resultados que a final de cuentas obtienes, ¿no? Cuando eres capaz de conectar a nivel personal con la gente porque hay ese vínculo cultural, digámoslo así, ¿no? Claro. Bueno, entonces en conclusión, te ayudó a ser latino para ir a trabajar a África. Eh, Sí, y yo lo noté no solamente en África, yo creo que en general pues, me tocó, yo trabajé en Rusia también, ok, y también ayuda mucho el no venir de, digamos, de países dominantes, ¿no? En el cual existe hay una cierta imagen y sí, que interesante. eres americano, entonces de antemano te ponen una etiqueta, ¿sí? Bueno, me parece muy inspirante eso para gente de nuestros países de no tener miedo, ¿verdad? De aceptar posiciones así porque tenemos buenos chances de éxito. O sea, si a ti te fue bien, a la próxima persona le puede ir bien también. Así que Claro, no tener miedo de esas posiciones. claro, así Ok, es. entonces después del norte de África, o sea, lo que me acuerdo, regresaste a México, perdón, a Estados Unidos, fuiste un tiempo a México y después continuaste más tiempo en Estados Unidos y creo que la mayor parte de tu carrera fue en Estados Unidos. ¿Nos puedes contar tal vez un poco de ya la última parte de tu carrera, solo para terminar esta conversación de carrera y luego nos Claro que vamos a sí. meter un poco más a la industria petrolera en detalle? Antes de ir para allá, yo te diría Ujú. que después del norte de África me dieron otro reto todavía más grande, ¿no? Me Ok, dieron el reto de ser vicepresidente de operaciones para toda Latinoamérica. wow, Entonces, pues ahí yo estaba a cargo de todas las operaciones desde de México hasta Tierra del Fuego, ¿no? ok, Entonces, pues eso fue obviamente no solamente una oportunidad de crecimiento profesional, pero a nivel personal también, o sea, la oportunidad pues, de viajar, de conocer por toda Latinoamérica y número trabajar uno, con, terminé de trabajar con convencerme, tu gente. sí, con mi gente, ¿no? Entonces, no tenemos, la empresa tiene operaciones en todo el continente y en el latinoamericano y pues el estar viajando constantemente, conviviendo con la gente y en contacto con ellos, eh, no solamente terminó de reafirmar las ideas que tenía acerca de los numerosos factores comunes que existen entre los países latinoamericanos, sino también entender algunas ligeras diferencias culturales, etcétera, ¿no? Que existen entre países, que eso es natural. Y una pregunta, Entonces, entonces, ¿qué, por ejemplo, volviste a Latinoamérica, entonces, qué experiencias y qué diferencias vistes entre no solo la cultura, pero más bien como el ángulo petrolero, ¿verdad? Entre el continente de África y el continente suramericano o latinoamericano. hay factores comunes y hay factores diferentes, ¿no? O sea, los factores comunes es el tipo de clientes, tanto en África como en gran parte de Latinoamérica. eh, los clientes son compañías nacionales, ¿no? Del Estado, llámese los PDVSA, los Ecopetrols, los Petrobras, los Pemex, ¿sí? Y existen los equivalentes en los países africanos, ¿no? Sonatrach, siendo el caso de Argelia, etcétera, ¿no? Entonces, esos, digamos, son los factores comunes. ¿Qué viene con ello? Viene un elemento de burocracia, viene un elemento de, pues, cómo funcionan estas corporaciones que son corporaciones estatales, ¿no? Entonces, digamos, por el lado del trabajo, eso es lo que vi. Eh, por el lado, por otro lado, la oportunidad tremenda que existe a nivel de recurso de hidrocarburo en Latinoamérica, ¿no? Y digamos, a mí me tocó participar en las actividades iniciales en Brasil, o sea, Brasil recién está recogiendo los frutos de tanta inversión y de tanta actividad que sucedió en la época en la que estuve yo en Latinoamérica. Lo mismo con Argentina, ¿no? Argentina está ya por varios años con muchísima actividad en una zona que llaman Vaca Muerta, en el cual se produce mucho gas. Entonces, digamos, sí, esas son un poco los factores comunes, las diferencias, la gran oportunidad de los recursos tan inmensos que existen en Latinoamérica. Y otras diferencias también que logré notar es cómo cada país pues maneja su política de explotación de los recursos petroleros de manera diferenciada, ¿no? También, entonces, eso tiene que ver mucho con el plan de país y cómo quieren
quieren manejar los réditos derivados de todas estas actividades, ¿no? Cómo lo quieren distribuir entre la población y qué inversiones estratégicas quieren hacer de largo plazo. ¿Y qué diferencias viste en ese aspecto, por ejemplo, entre Latinoamérica y África? Sí, bueno, yo te diría que si bien en nuestros países siempre existe un nivel de corrupción importante y de burocracia, yo creo que en los países africanos, por lo que vi, por lo que me tocó experimentar, es a un nivel mayor, ¿no? Y bueno, no son cosas con las que uno quiere lidiar o quiere estar expuesto a ellas, pero pues me di cuenta de que existen, ¿no? Entonces, pues, sí, son cosas con las que toca lidiar, digamos, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, entonces fuiste vicepresidente de toda Latinoamérica, una posición, o sea, admirable. Y después de eso, entonces te regresaste a Estados Unidos, ¿así es? Sí, después de eso estuve 2 años y medio a cargo de las operaciones en Latinoamérica y recibí una llamada y me ofrecieron la posición de vicepresidente del negocio más grande que tenía la empresa en aquel entonces a nivel global, pero la posición estaba basada en Houston, ¿no? Entonces, sí, acepté la posición, estuve en Houston un total de 3 años en esa posición. Y desde ahí estábamos manejando un negocio en particular de la empresa, de los múltiples negocios en los que está a nivel global. Entonces, digamos, pasé de estar a cargo de muchos negocios en una zona geográfica, en este caso Latinoamérica, a estar manejando un negocio muy grande a nivel global. O sea, le reportabas al CEO. Le reportaba al equivalente a un CEO, o sea, la empresa se maneja un poco distinto, el presidente, básicamente hay el presidente y el presidente Wow. No, o sea, impresionante la verdad llegar ahí desde, perdón, recordame cómo se llama el pueblo. Colima. ¿Dónde creciste? Colima. Desde Colima. Wow. Started from the bottom, now we're here, como dicen. Qué increíble. Right. Felicidades y nada, una historia admirable verdaderamente para quien sea que nos esté escuchando. Así que ahora te hago una pregunta similar a la que hice antes, pero un poquito diferente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Ya has manejado Estados Unidos, Latinoamérica y África. ¿Cuáles son las diferencias entre el mundo petrolero de Latinoamérica y el de Estados Unidos? ¿Y cuáles son las oportunidades que ves en el mundo latinoamericano para llegar hasta una posición aún mejor en la industria petrolera, por supuesto? Sí, mira, yo lo pondría de esta manera, ¿no? A mí me gustan mucho los deportes, ¿no? Y yo tomo muchas enseñanzas y filosofía de los deportes y del alto rendimiento, ¿no? Y venir a trabajar a los Estados Unidos, no solamente en el espacio petrolero, pero en muchos ámbitos, es como llegar a las grandes ligas, ¿sí? Sí. ¿Qué viene con ello? Es un ambiente sumamente competitivo. Eso hay que entenderlo, es sumamente competitivo. Las cosas suceden a una velocidad mucho mayor, el nivel de exigencia es mucho mayor y te encuentras con un espacio competitivo, es decir, aquí existen muchísimos competidores. ¿Sí? Si tú vas a un país, por ejemplo, en el ambiente petrolero, vas a, no sé, Colombia, vas a encontrarte un número limitado de competidores. ¿Sí? Aquí hay decenas, cientos de ellos, que todos están buscando el mismo negocio, ¿no? Entonces, tú realmente necesitas el nivel de exigencia, el nivel de diferenciación debe ser muy claro para que tú te mantengas como ganador, ¿no? Consistentemente. Entonces, eso, lo quiero decir, no es únicamente aplicable al tema del gas y el petróleo. En general, es un sistema económico bien competido y bueno, con eso vienen obviamente muchas cosas, ¿no? Y aplica a la gente también, ¿verdad? Porque o sea, hay mucha competencia de talento también. O sea, tú no llegaste a la cima, por decir así, sin competir. O sea, tú le dabas tu máximo todos los días y me imagino que le dedicabas, o sea, bastante de tu tiempo, me imagino que hiciste sacrificio y lo lograste, ¿verdad? Y de un punto de vista de la industria petrolera, me interesa entender, o sea, tal vez de la infraestructura petrolera de Latinoamérica contra los Estados Unidos,
o sea, ¿cuál es el gap que hay que, o sea, que hay que minimizar, por decir así, en Latinoamérica? Claro. Sí, mira, te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera, ¿no? Acá hay una búsqueda incesante por la mejora, reducción de costos, reducción de tiempos, el aumentar la eficiencia, el reducir la cantidad de gente, el invertir en tecnología que haga tus procesos y tus operaciones más seguras, más Sí, eficientes, más efectivas. Y todo eso sucede en un ambiente sumamente competitivo, ¿sí? Y una ok. vez que se prueba eso acá, que es exitoso, es que se transfiere a otros países, ¿no? Llámese Latinoamérica, llámese el Medio Oriente, etcétera, etcétera, porque no existen las condiciones en nuestros países, en Latinoamérica, de inversión y de volumen de trabajo que existen en Estados Unidos. Aquí la actividad petrolera en particular es gigantesca, ¿sí? Ujú. Y aún así las empresas están en esa búsqueda de mejora continua y de simplemente hacer las cosas mejor cada vez. Entonces, no es tanto de que la infraestructura está mejor o peor, sino que es sobre el tiempo. Le han dedicado tanta atención a siempre mejorar, a siempre mejorar, a siempre mejorar, que ya se volvió parte de su naturaleza y de su empresa, ¿verdad? Esa mentalidad, y la infraestructura naturalmente llega a un nivel más avanzado. Mientras que en Sí, Latinoamérica, quizás al ser estatal o al ser no tan competitivo, ya que está monopolizado en varios países, quizás no hay esa mentalidad de siempre estar mejorando, y las ineficiencias son tan grandes que quizás hacen las empresas menos rentables, la gente gana menos, no es tan prestigioso y se va a un ciclo vicioso, por decir así, como lo que vemos en PDVSA y Pemex hoy en día. claro. Claro, porque hay un elemento social muy importante que esas empresas tienen que no las tienen las empresas privadas acá en Estados Unidos, ¿no? Las empresas privadas, muchas de ellas son públicas, se les juzga por resultados y esos resultados son visibles trimestralmente, ¿no? Mientras que en un país, en las empresas estatales en Latinoamérica en particular, pues tienen una misión también social, ¿no? O sea, están sobrepoblados, tienen más empleados que los que necesitan y simplemente se acepta esa condición porque pues hay otros fines, ¿no? Y Bueno, es ese la es un naturaleza. dilema que yo pues siempre pienso, como que cuál es la mentalidad correcta, ¿verdad? Porque también esa mentalidad de Estados Unidos de, o sea, value to the shareholder, ¿verdad? O sea, todo el valor a los que son dueños de la empresa, básicamente, es una mentalidad bastante, o sea, no quiero decir agresiva, pero pues, o sea, sí es intensa, y siempre hay que enseñar un crecimiento, un 5%, un 6%, y si bajas de eso, te penalizan, y es como que, o sea, es una mentalidad bien intensa, ¿verdad? Entonces, Lo es. no necesariamente sé cuál es mejor que la otra, o sea, obviamente unas tienen cosas buenas, otras tienen cosas malas, pero debe haber algún balance ahí que ojalá algún día encontremos como Sí, sociedad. sí. Eso es verdad. Yo creo que esa pregunta me la he hecho por muchos años, pero pues la realidad es que Bueno, pues estas empresas son públicas y necesitan sí, redituar ganancias, ¿no? así es el sistema, no lo vamos a cambiar nosotros a este punto. No, no los vamos a cambiar. Bueno, entonces fueron 30 años en esos días, o sea, una 30 carrera años. increíble, admirable, y nada, felicidades. Ahora, ¿cuál es tu nuevo challenge? O sea, tú eres una persona que claramente le gusta salirse de su zona de confort. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer next? Etcétera. Mira, yo los últimos años con SLB, yo estuve a cargo de estrategia corporativa, tanto en la parte de oil and gas y como en la parte de nuevas energías renovables, ¿no? Entonces, que también fue un elemento de aprendizaje para mí, muy refrescante, porque ese es el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de energía. Entonces, el estar expuesto a eso me ayudó mucho, me dio una perspectiva diferente de hacia dónde va el mundo y conocerlo desde una perspectiva bien informada y de constante interacción con empresas que se mueven en ese espacio, ¿no? Entonces eso Ujú. fue muy, muy, muy refrescante, muy cultivador para mí. Pero entonces llega un punto, después de 30 años, sientes como que ya no, ya no estás aprendiendo de la misma manera, ¿no? Entonces tienes algo para elegir, te puedes quedar en tu zona de confort y bueno, simplemente
pasar unos años más aquí, que esperando que llegue mi jubilación, o bien, pues, en el caso mío, se presentó una oportunidad que me enamoró, me llamó mucho la atención, que era la oportunidad de liderar una empresa, la empresa para la que trabajo hoy en día, que se llama Atlas Pressure Control, y que desde una posición de liderazgo me daba la oportunidad de llevar la empresa a un nivel diferente desde el punto de vista de Y desempeño. es una empresa, o sea, es una empresa relativamente pequeña comparado a Sobi, me imagino, pero Es una ¿qué empresa, tamaño de empresa es más o menos? bueno, digamos, es una, vamos a decir, una fracción lo que es, para no meternos en números, ¿no? Es una, Y tu objetivo es llevarla de este tamaño a crecerla? ¿Ese es tu objetivo principal o cuál es claro, tu objetivo con esta claro, empresa? es una empresa que es primordialmente, existe en los Estados Unidos hoy en día y que, bueno, desde que llegamos aquí estamos con planes muy concretos de expansión, más que planes, ya hay elementos ya firmados y todo para expandirnos tanto hacia el Medio Oriente como a Latinoamérica, a Canadá y a otras latitudes, ¿no? Qué buena idea. O sea, básicamente estás cogiendo toda tu experiencia global, trayéndolo a una empresa pequeña y ojalá Claro, ayudándolos a crecer al final del día es para divertirte, me imagino. O sea, sí, obviamente los salarios y eso ayudan, pero yo sabía que iba a ser algo así porque tú pareces una persona que no se va a sentar en su silla tranquilito, ¿verdad? Sin hacer mucho. sí. Es verdad, y sabes lo que ha sido muy refrescante es justamente este proceso de entender que tienes mucho para aportar. O sea, a lo largo de todos esos 30 años tienes un bagaje de experiencia, de vivencias, de cosas a través de las cuales fuiste, que te permiten tomar decisiones de una manera más decidida, más firme, con mayor confianza. Pero también, pues a lo largo de 30 años, tú construyes un network importante de gente que te ayuda a dar pasos, a cerrar tratos, a lograr acuerdos de una manera pues mucho más fluida también, ¿no? Entonces, Claro, todo eso es lo que hemos traído y hemos puesto al servicio claro. de la empresa y lo hemos hecho hasta ahora muy bien. Buenísimo. Bueno, entonces para cerrar el podcast, ¿qué mensajes le darías a un latino que tal vez está a principios o a mediados de su carrera acerca de cómo perseguir sus sueños o cualquier mensaje que le quieras dejar? No, gracias. Yo creo que voy a, digamos, a repetir un par de ellos que ya los mencionamos, ¿no? Comenzando con el que platiqué al inicio de la conversación, que es el hecho de no tenerle miedo al título, que lo que significa es no dejes que tu título profesional determine tu futuro. Eso es importante, ¿no? Hay una frase que frecuentemente la recuerdo y la he compartido con mis hijas muchas veces, que digo, en la vida como en los negocios, tú no obtienes lo que mereces, sino lo que negocias, ¿sí? Y es decir, cuando hablo de negociar, quiere decir cómo lidias con una situación, cómo resuelves el problema, cómo te presentas ante él, ¿sí? Entonces, no es porque te graduaste de tal escuela o saliste con este diploma o tienes esta maestría que las oportunidades van a llegar a ti. Sí, y requiere de mucho esfuerzo, requiere de presentarte y de constante búsqueda de la oportunidad para lograr tus objetivos. Eso sería el número uno. El número dos tiene que ver con también algo que ya comentamos, que estar en búsqueda constante de la zona salirte de tu zona de confort, es decir, ¿no? Entonces, tú tu audiencia o mucha gente de tu audiencia eh, va a llegar a puntos en su vida donde va a tener que elegir, ¿sí? Y muchas veces esas elecciones son entre seguir en mi zona de confort y salir de mi zona de confort, pero potencialmente teniendo mucho crecimiento, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es, tanto como sea posible, tomen la zona de disconfort, porque eso los va a ayudar a crecer muchísimo a nivel personal y profesional y los va últimamente a llevar a ser más exitosos, ¿no? Y tercero, y por último, no descuiden, sobre todo en un contexto actual, ¿sí? Que es sumamente competitivo, que ya
no solamente están compitiendo con la misma posición con gente de su mismo país, muchas veces están compitiendo con gente de fuera del país para posiciones remotas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cultiven su network, háganse presente, participen en conferencias, en foros, y estén en esa búsqueda constante de, pues sí, de crecer su network, porque al final de cuentas hay un elemento humano. Cuando se trata de elegir entre dos o tres personas para una posición, hay un elemento humano, y es decir, cuando digo elemento humano es una persona tiende a elegir a aquella persona con la que se siente cómodo trabajando, que conoce, que tiene cierta familiaridad, ¿no? Entonces, en Sí, ese contexto, el ser parte del network de esa persona lo favorece a uno. sí. Entonces, básicamente, o sea, no, o sea, dejar pasar oportunidades porque tal vez están fuera de tu zona de confort, y no esperar que esas oportunidades vengan a ti, sino que tienes que ir a buscarlas, ¿verdad? Y otro, pues no te limites por los títulos o lo que has hecho en el pasado, haz lo que sientas que quieres hacer y ve por ello. Y por último, tienes que competir. O sea, el mundo es bien competitivo y ahora no solo estamos compitiendo contra nuestros países, sino contra el mundo entero. Entonces hay que darle con todo, hay que ser dedicado y solito va a salir adelante. Yo siempre digo, trust the process, confía en el proceso y vas a salir adelante. Sí, pero prepárate para ello, ¿no? O sea, hay herramientas que hoy en día debes tener que son absolutamente básicas, ya no son lo que fueron para mí. O sea, para mí el manejarse en inglés constituía una ventaja competitiva. Hoy en día se asume que lo sabes y que te puedes manejar de una manera fluida y bien estructurada en un ambiente tan competitivo como el de hoy. Ese es un punto muy importante. O sea, yo siempre digo a la gente, o sea, si no saben inglés, estudien inglés, porque el inglés es lo que te va a llevar a competir globalmente y no solo en tu país y en tu región. O sea, el inglés es el lenguaje común de todo el mundo. Así que, bueno, Salvador, muy interesante tu conversación, tu carrera, tu historia. Así que fue un placer para mí poderte entrevistar hoy. La disfruté muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo y espero que podamos volver a tener una conversación algún día. Oh, encantado, realmente disfruté mucho conocerte, tener la oportunidad de compartir algunas vivencias, algunas experiencias y encantado de hacerlo en una próxima vez, ¿no? Creo que he disfrutado mucho de la experiencia. Buenísimo. Gracias, Salvador, y gracias a todos los que nos escucharon. Un placer. Saludos, saludos a todos.